Calificó de errores lo que pasó con la llamada vacuna VIP o los vacunatorios VIP y cerraba su discurso diciendo que espera ser recordado como el presidente de la Unidad Nacional, pese a que prácticamente rompió puentes con la oposición parlamentaria, con la oposición, también con sectores de la justicia. Habló contra la Corte Suprema de Justicia, contra varios estamentos del Poder Judicial, contra lo que llaman medios concentrados y demás. Un duro discurso en un año que tiene un camino electoral también por delante. Edgardo Moreno está para hablar de este tema con nosotros. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, ¿cómo lo viste al discurso y cuál fue el eje principal para vos de este endurecimiento que ha tenido la postura de Alberto Fernández? Bueno, claramente siempre un mensaje ante la Asamblea Legislativa es un momento en el cual el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene la oportunidad de hacer una proposición de agenda, es decir, afirmarse en su programa de gobierno, pedir consenso a la oposición o plantear cuáles son los temas en los cuales se va a poner firme para intentar generar esa agenda propia. El escándalo de las vacunaciones VIP, que hace 10 días estábamos dialogando con vos, Gerardo, le cambió sobre la marcha, muy sobre la marcha, lo que tenía previsto Alberto Fernández para decir hoy en la Asamblea Legislativa. Le cambió la agenda que él quería proponer. De hecho, él tenía una idea de plantear un esquema de salida de la pandemia, un horizonte de salida de la pandemia a través del programa de vacunación, finalmente el acceso a la vacuna y hacer de la bandera de la gestión de la emergencia sanitaria, si bien con errores, con contradicciones, pero una épica propia del gobierno que le permitiese tener una bandera electoral y que además le permitiese poner en un segundo plano las deficiencias que eso generó en el plano de la economía, donde todavía no se logra encaminar un programa propio del gobierno. Pero el escándalo de las vacunaciones VIP, que hoy el propio presidente intentó cerrar como calificándolo de error y de correcciones, le cambió esa agenda a Alberto Fernández y en ese vacío, en la política es como la física, el vacío siempre se llena con algo, lo ocupó la agenda propia de Cristina. Por eso es que los ejes del discurso del presidente fueron aquellos que Cristina hubiese planteado. En la reforma judicial o en todos casos la embestida sobre el Poder Judicial y como una cuestión colateral también sobre los medios de comunicación a los que considera complotados con la justicia y un ataque judicial a la oposición, esta querella criminal que plantea contra Macri y los exfuncionarios de su gobierno por el endeudamiento público. Vamos a ver sobre el tema del ataque a la justicia. ¿Qué posibilidades concretas tiene de concretar Fernández aquello que ha dicho hoy? Bueno, no son muchas. Habló de la necesidad de un control cruzado del Congreso sobre el Poder Judicial. La verdad, el único control cruzado que podría ejercer es el juicio político a algunos de los miembros de la Corte. No tiene los 2/3 para hacerlo. Por eso la tibieza en el planteo, en todos casos, queda solamente en la crítica discursiva. La creación de un tribunal intermedio que le quite a la Corte buena parte de sus facultades para poder ejercer como una especie de corte paralela, donde vayan aquellas causas más complicadas para el kirchnerismo. Pero ese tribunal, si bien se puede aprobar por ley, sería inconstitucional. Las funciones de la Corte Suprema están claramente fijadas en la Constitución Nacional y no por una ley. Y finalmente, también dentro de ese contexto, el ataque a Macri y a la querella criminal esta que anunció el presidente. Es la idea de nivelar en un esquema complejo de embestida judicial al actual oficialismo con el anterior oficialismo. Es una idea de, tanto Cristina como Macri estén nivelados en ese ataque judicial. Realmente con el tema de la deuda no es fácil que se pueda encauzar ese ataque. De hecho, tampoco funcionó con Cristina. La famosa causa del dólar futuro fue una de las más endebles que tuvo la expresidenta en la justicia. Pero entonces, ¿por qué hace esto Alberto Fernández? ¿Por qué permite que la agenda de Cristina cope todo el escenario de su discurso? Bueno, fundamentalmente porque estamos en el inicio de un año electoral y el gobierno ha hecho un diagnóstico inicial. Y el diagnóstico inicial es que después del escándalo de las vacunas, incluso la base electoral propia entró en riesgo. Las encuestas están mostrando que incluso entre los votantes del Frente de Todos hubo una enorme disconformidad con este tema de las vacunas de privilegio. Es decir, le perforó la base este tema al Frente de Todos. Con ese criterio, para salir en el año electoral, primero se agrupa la base atacando al adversario y hay que ver si eso le alcanza al oficialismo para reposicionarse electoralmente. ¿Le servirá? Bueno, no lo sabemos. El oficialismo, en conclusión, Gerardo, sabe que si las elecciones son hoy, las pierde.
pero también sabe una obviedad, las elecciones no son hoy, son en una fecha que también tiene que definir el oficialismo, pero sobre fin de año. Recién está empezando un año que va a ser muy, pero muy intenso, tendremos mucho para hablar. Gracias, Edgardo. Gracias a vos, Gerardo. Un abrazo.